Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y hoy hablaremos de los niños en México, los niños y la televisión, los niños y usted. ¿Cuál es la situación de la televisión infantil en nuestro país? Silvia Rocha, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Álvaro. Es un gran honor y un gran gusto estar aquí contigo. ¿Cuál es la situación de la televisión infantil en México? Ay, Dios, mira, pues, ¿a quién le preguntas? Yo creo que a mí me tocó la época dorada de la televisión para los niños en México, cuando se hacían unos programas bien lindos, ¿no? Con contenido y que además pues eran divertidos, porque si no los niños no los veían. Entonces tratábamos de conjugar las dos cosas, ¿no? Pero sí, siempre dándoles algo, porque hay que aprovechar esos tiempos de la tele. Por supuesto que sí. Y aquí viene lo peor. ¿Cuál es la situación de los niños en nuestra nación? Josefina Vázquez Mota, presidente de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República. Bienvenida. Álvaro, me da muchísimo gusto saludarte, compartir, por supuesto, con Silvia, una mujer que ha trabajado tanto. ¿Quién no recuerda Odisea Burbujas? ¿Quién no recuerda El Tesoro del Saber? O estas campañas de mucho ojo, entre muchas otras que has aportado, Silvia, a la televisión mexicana. Mira, tenemos entre niñas, niños y adolescentes, Álvaro, actualmente cerca de 40 millones de la población están en esta media de edad. Quiere decir que estamos hablando de la tercera parte de nuestra población. En el Senado de la República hemos trabajado de 3 temas fundamentales. Uno de ellos se logró finalmente, y gracias al trabajo de la sociedad civil y de muchísimos actores, pero ya en este periodo de sesiones, poner fin al matrimonio infantil. México estaba o está entre los primeros 10 países del mundo en matrimonio infantil. Millones de niñas han sido casadas en este país entre los 11, 12, 13 años de edad, y todavía ahora que tuve el privilegio de recorrer algunos municipios de Oaxaca, me decían en uno de ellos, tiene que venir aquí, en el pueblo de aquí atrás de este cerro, todavía se pone el mercado de las niñas y vienen a comprar las niñas de 12, 13, 14 años, si tienen los señores dinero, se las llevan. Creo que es una muy buena noticia dentro de esta terrible realidad del matrimonio infantil, que en México se prohíbe finalmente el matrimonio infantil. Este es uno de los temas que hemos abordado, pero ahora muy recientemente, y lo hicimos juntas, claro, Silvia, sí. Estuvimos en un foro sobre violencia sexual contra niñas y niños en México. Tenemos mucho material. El programa de hoy podría durar 4 horas, pero usted en casa, tú en casa, ¿cómo ves los contenidos que están consumiendo nuestros niños? ¿Cómo ves la situación de nuestros pequeños en México? Hashtag Debate 22, hashtag Debate 22. Este programa es para usted. Por favor, participe. Ahora, este 13 de agosto tuvieron un foro increíble. Yo no paro de leer las notas en los periódicos. ¿De qué trató, Josefina? Es un foro sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este momento, mientras estamos conversando, es terrible decir a todos quienes nos acompañan que casi 5 millones de niñas, niños están siendo víctimas de este crimen de violencia sexual. Que 6 de cada 10 de estos crímenes, Álvaro, se cometen por las personas a quien los niños más aman. Se cometen en este espacio que debiese ser de protección y de amor, por el papá, por el tío, por el abuelo, por el hermano. Tenemos otros muchos que se hacen pues, en las órdenes religiosas, en los equipos de fútbol, en las escuelas, pero te quiero decir que junto con esta terrible realidad, y sé que es algo de lo que de pronto no quisiéramos ni hablar de lo horrible que es este crimen, te quiero decir, por ejemplo, que solamente se denuncia 1 de cada 10, pero de ese 1 de cada 10 que se denuncia, menos del 2% llega frente al juez. ¿Qué tenemos en la televisión? Y la televisión, ¿qué ha logrado estos días? Fíjate qué interesante. El foro fue el martes. Esperábamos menos de 100 personas. Se registraron 550 personas. Te quiero decir que muchos jóvenes participaron, tuvimos 45 ponencias y tuvimos sobre todo las voces de las víctimas. Se habló del caso de una joven que fue violada en su colegio, un colegio religioso a los 8 años de edad, y que la señal de la violación era, vamos a la capilla. Oh. Tenemos el caso de una mamá que habló
sobre un papá que viola a su hija a los 2 años, 6 meses. La niña hace un dibujo que creo que ahí, cuidando por supuesto lo que debe cuidar la televisión, el aprender a interpretar estos dibujos se vuelve fundamental. Hoy la niña tiene 5 años de edad y el juez está pidiendo un careo con el papá para que una niña de 5 años, o sea, leyes hechas para los adultos y no para los niños. Se habló el caso de un joven del fútbol. Evidentemente, nosotros en la comisión velamos por el interés superior de los niños. No tenemos nada en contra de la iglesia, ni de la religión, ni del fútbol. Al contrario, donde se den estos crímenes, tenemos que romper el silencio. Esta es la clave, Álvaro, romper el silencio. Y la televisión ahorita no tienes idea de lo que nos ha ayudado, porque a raíz de que la televisión muestra las voces de las víctimas, ya están empezando a actuar las autoridades, ya les llamaron a la mamá, ya le llamaron a la familia del fútbol, ya se empezó a mover lo que estaba detenido. La televisión es fundamental. Es fundamental. Y Silvia, tú eres la segunda más grande creadora de contenidos infantiles en la historia de este país después de Cricri. Ay, qué lindo. ¿Sí? De veras, nadie como tú. ¿Cuál fue tu participación en este foro? Yo tuve también un espacio para dar una ponencia, una plática, tomando en cuenta nuestra experiencia de hace 35 años con la campaña de Mucho Ojo, y gran parte del material y de la investigación que hicimos entonces sigue siendo válida. Por favor, recuérdale al público de Canal 22 qué fue la campaña Mucho Ojo, porque seguramente no les tocó o no se acuerdan. Claro. Mira, hicimos 14 spots a raíz de un acontecimiento muy desagradable, muy terrible que hubo en una de las escuelas, ¿no?, religiosas, y nos pusimos a investigar. Nos dimos cuenta que no solamente es un delito social, es un crimen. Digo, el abusar de los niños es un crimen y no se trata de violación, porque violación es un acto único, ¿no?, y no se vuelven a ocupar de la víctima o la matan. Pero aquí es recurrente. Ese es lo más terrible. Y además tenías tú una frase que yo creo que nos marcó a muchos. ¿Cómo era? Tú mereces respeto. ¿Cómo claro, era? Le decíamos a los niños que todos los adultos son dignos de confianza, pero cuidado si te dicen, ven conmigo a solas, en un lugar oculto y guarda el secreto, porque para el pederasta esto es indispensable. No pueden hacer lo que hacen a la luz del día, ni estando con otras personas. Entonces tú puedes aceptar caricias, regalos, todo, pero cuidado si te dicen a solas, en un lugar oculto y guarda el secreto. Y ahí le decíamos a los niños, tú sí te puedes cuidar de esto, di no, aléjate y cuéntalo, porque en el momento que lo cuentes ya no eres cómplice. Y eso es lo que más le estresa a los niños. En una violación son víctimas, aquí son cómplices. Fíjate que lo que Silvia señala es tan importante, el silencio, sí, y el secreto son las mejores armas del victimario, sí, del agresor. Y la televisión, yo hago hoy una invitación urgente a la televisión y todos los medios a que nos acompañen primero en la prevención. Un niño que tiene, una niña que tiene información, tiene 4, 5 o 20 veces más fuerza de defenderse o de protegerse. Te propongo esto. Regresando del corte, profundicemos, porque yo creo que tenemos mucho que hacer. Estamos en Debate 22. Quédense con nosotros. Continuamos. Estamos en Debate 22 hablando de los niños en México, los niños y la televisión. Y Josefina Vázquez Mota, tú estabas haciendo apuntes muy interesantes para nuestra industria. Gracias, Álvaro. Mira, yo quiero proponer, claro, los expertos están aquí, pero desde mi perspectiva y de los expertos que escuchamos, campañas de prevención. O sea, lo más importante es que esto no vuelva a lastimar, a romper la vida de una niña y de una niña a lo largo de su historia. La UNICEF establece que la gran mayoría de niñas y niños víctimas de violencia sexual lo cuentan 20, 30, 40 años después o no lo cuentan nunca, Álvaro. Sí. Y algo que establecen los especialistas es que si un niño lo cuenta muy rápido,
tiene la capacidad o la posibilidad, la oportunidad de dejar de ser víctima para ser sobreviviente y para poder resolver de mejor manera esta tragedia. Entonces, primero la prevención. Creo que aquí Silvia, aparte, tenía preparada otra etapa de esta campaña que ya no llegó a la televisión y que ya está lista de prevención. Aquí los padres, las escuelas, los clubes de fútbol. Ahora, por ejemplo, una organización, Save the Children en España, me comentaba que están haciendo toda una campaña de prevención con los equipos de fútbol, todos los equipos de fútbol españoles, todas las órdenes religiosas, las escuelas, todos nos tenemos que involucrar. En segundo lugar, lo más difícil que hemos encontrado, o de lo más difícil, es que le crean a los niños. Sí. Imagínate una campaña en la televisión diciéndole a la niña y al niño, yo sí te creo, yo sí te creo. Puedes venir y decirlo porque yo sí te creo. Me parece que, sin ser obviamente experta en esto y en muchos otros temas, el hacer este acercamiento y el darle a la niña y al niño la confianza de que le vamos a creer, que es la parte más difícil. Nos presentaron una ponencia sobre niños con discapacidad y nos decían, imagínense el calvario que sufre esta mamá, por ejemplo, con esta niña de 2 años, 6 meses, que lleva 3 años y hay quienes llevan 10 o 20 años haciendo un juicio, y como el delito prescribe a los 3 años, o a más tardar a los 19 años, por cierto... abuso sexual con niños con discapacidad. Sí, y entonces, fíjate, yo debo reconocer, Álvaro, que cuando hicimos el foro, no habíamos considerado estas voces. Aprendí tanto y se levantó un abogado extraordinario que tiene una discapacidad y que ha luchado por esto y dijo, imagínense a un niño en un juzgado con autismo, con síndrome de Down, que los tenemos. Si no le creen a los niños que a través de un dibujo, cuando tienen 2 años, 3 años, están denunciando lo que les pasó, si no le creen a una niña cuando tiene 8, 10, 12 años de edad, imagínense la realidad de nuestros niños con discapacidad. Espérame tantito, Josefina, tenemos un gran problema. Silvia, un grave problema. La gente en la industria de televisión mexicana ya no hace contenidos para niños, al menos desde la perspectiva de los medios privados. No, y fíjate que algo todavía contraproducente, todas las producciones y los programas que ves, son a favor del abuso sexual, porque salen en unas situaciones y con unos vestiditos y unas modas que estás invitando a que se aprovechen de ti sexualmente. Josefina, en los medios privados dicen que no hacen contenidos infantiles porque los senadores, porque los diputados crearon leyes que impiden que ellos sigan vendiendo, porque tradicionalmente los grandes anunciantes de esto eran los que venden golosinas, refrescos, todo lo que ya está prohibido. ¿Es cierto? ¿Ustedes están prohibiendo o están limitando? Mira, yo creo que tenemos que hacer una revisión y ser muy autocríticos y realmente con una gran responsabilidad quitar las trabas con responsabilidad que estén impidiendo, si es que es este el argumento. Vamos a hacer un parlamento abierto y te invito a ti, Álvaro, invito a todos los que nos están escuchando, que es un parlamento abierto. Después de este foro, donde escuchamos todas estas realidades y propuestas, estamos haciendo iniciativas de ley. Por ejemplo, que el delito, el crimen de violencia sexual no prescriba jamás, porque el dolor de la víctima no prescribe jamás. Para que las maestras, los doctores, la gente del sistema de salud que están en contacto con el niño puedan hacer denuncias y tengan protocolos de protección, para tener todos los códigos penales del país homologados y que las penas, en fin, sean. Tenemos que hacer, este Parlamento abierto es poner estas iniciativas y hoy me llevo el compromiso después de esta invitación y de este debate 22 a ir construyendo una o varias iniciativas que coadyuven, que promuevan, que generen incentivos para que en la televisión pública y privada se tengan contenidos nada más ni nada menos que para 40 millones de mexicanos, que son las niñas, los niños y los adolescentes, la tercera parte de nuestra sociedad. ¿Qué le puedes pedir a una niña o a un niño que ha sido violentado en lo más profundo? No por el señor que le ofrece un dulce en el parque, no, por el que vive en su casa. Y cuento
lo que una niña nos dijo, que es igualmente doloroso. Una niña víctima de crimen de violencia sexual en el hospital, van y le preguntan, ¿te quieres salir del hospital? Y la niña dice, no quiero, no me quiero ir nunca del hospital, porque en mi cama del hospital nadie se mete, porque cuando me meto a bañar nadie se mete, no me quiero ir nunca. Creo que esto nos da a todos una gran responsabilidad, Álvaro. Yo te suplico que hagan algo para estimular la creación de contenidos infantiles. Afortunadamente, por el lado de los medios públicos, Silvia, tú lo has vivido, lo estás viviendo con Canal 11, la historia parece que es distinta. Ah, no, por supuesto, ¿no? Todo lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Odisea Burbujas, El Tesoro del Saber, Superondas, toda la historia de Katy Loruga, todo lo que teníamos, ¿no? Siempre hemos tratado de darle algo más a los niños. Pero estás en Canal 11, ¿o me Estamos equivoco? ahorita en Canal 11 y también en Univisión, en Galavisión, allá en Estados Unidos, con Planeta Burbujas, porque también es algo muy importante, ¿no? Nuestra madre tierra, no lo olvidemos, pero no olvidemos a los hijos de esa tierra. Bueno, Silvia se adelantó a todo con el ecoloco. Sí. Bueno, es cierto, o sea, el cuidado de la naturaleza, todos los temas de cambio climático, ni siquiera estaban en la agenda. Te digo que empezamos con mugre, basura y smog, y ahora es calentamiento global, es cambio climático, pero no nos hicieron caso hace 40 años cuando dijimos cuidado con el ecoloco, ¿no? Sí, sembraste una semilla muy importante. No, sí, fíjate, y hay mucho todavía por hacer. Yo te admiro mucho, Silvia, porque no solo te adelantaste a tu época, que sigue siendo esta tu época, sino que sigues vigente, sigues creando, estás muy fuerte en las redes sociales. Si alguien quisiera recordar Burbujas, si alguien quisiera acercarse a ti, ¿estás en dónde? Ahí estamos en Facebook, estamos también en YouTube, están todas las canciones, en Spotify, tenemos a Mafafa también en Instagram, con una sección de pintura, ¿no? Clásica, y tenemos el noticiero de Pistacho. Ahora sí, mira, también tenemos nuestro reportero, estrella, todos los sábados está el noticiero de Pistacho con noticias actuales. Y entonces ya nos dimos cuenta que es una forma de llegar a los niños. Claro. Muchas veces cuando nosotros les damos consejos y todo eso no te escuchan, pero si se los dice un sapo o un ratoncito o el profesor Memelovsky, le hacen más caso. Por eso vamos a aprovecharlos ahora. Le pedimos a Silvia apoyo en dos temas muy importantes, en dos realidades muy importantes. Por supuesto, el que hemos venido poniendo sobre la mesa, sobre este crimen de violencia sexual, pero también en la construcción de la paz. Porque mira, no nos hemos educado para la paz. Cuando Silvia y yo nacimos, tú estás mucho más joven, pero cuando nosotras nacimos, nosotros vivíamos con una paz de manera natural. Sí. Yo recuerdo ir a la papelería por mis estampas, a la tiendita, ir con mis hermanos, que somos 7 hermanos, cargando nuestra mochila en el camión. Nunca tuvimos miedo. No. Y ahora es urgente. Somos el país número 1 en bullying en las escuelas de todos los países de la OCDE. Es decir, la normalización de la violencia en las escuelas, el lenguaje. Octavio Paz decía, la primera manifestación de la violencia es verbal. Y después ya vienen, ahora que vi, por ejemplo, unas chicas que chocaron, que ni siquiera chocaron, una le dio un tope a otra en el coche, y veo a la chica de adelante bajarse con un bat a romper los cristales. Bueno, ¿qué es la educación para la paz? La educación para la paz es reconocer que la paz no es la ausencia de la guerra. No. En México no estamos en guerra con otro país, pero tampoco tenemos paz, vivimos con miedo. ¿Qué es la educación para la paz? Reconocer que en nuestra vida diario tenemos conflictos, diario, o en la familia, o en el tráfico, o con un compañero de trabajo. La pregunta es la siguiente, ¿con qué herramienta resolvemos el conflicto? ¿Con los de la paz o con los de la violencia? ¿Con el bat rompiendo los cristales? ¿O con el seguro que tiene mi automóvil? Y esto es lo que nos va a ayudar y lo que estamos haciendo juntas. Permítanme tantito, ¿qué piensan ustedes en casa de lo que acaba de decir la senadora? ¿Qué piensan de las propuestas de la carrera de la señora Silvia Roche? Regresamos después del corte, estamos en Debate 22.
Estamos ya en el último bloque de Debate 22, hablando sobre los niños en nuestro país, sobre los niños y nuestros medios de comunicación. Josefina, tú estabas profundizando en la educación por la paz. Así es, Álvaro. Un niño no nace aprendiendo a odiar, ni nace aprendiendo a amar. Nosotros nos encargamos de qué va aprendiendo el niño a lo largo de su vida. Y creo que nos tenemos que cuestionar qué tanto hemos hecho bien y qué tanto hemos hecho mal. Y la educación para la paz es decirte, Álvaro, tú sí tienes el poder de construir paz o de destruir paz. Que otros se encarguen de ir por los capos del crimen. Esa tarea no te toca a ti, ni a Silvia, ni a usted. Pero lo que sí nos toca es en mi metro cuadrado preguntarme todos los días, hoy construí paz con mis respuestas, con mi lenguaje, hoy no le aventé el coche a otra persona, hoy no le di 50 claxonazos, hoy no ofendí a alguien, hoy no aventé a alguien, o fui un destructor de la paz, construí o destruí la paz. ¿Cómo puedes construir paz en tiempos de odio, Silvia Roche, si cuando pretendes irte por ahí, eres etiquetado como estúpido, eres un tonto, claro. Eres un dejado, hombre, por favor? Sí, y no solamente eso, a mí me preocupa mucho lo que los niños están viendo en la tele, porque se están alimentando de eso y se alimentan de violencia. Todos los muñequitos, todos los personajes que ves ahí tan inocentemente, ¿no? en la pantalla chica, siempre hay algo de violencia. ¿Cómo les vas a enseñar, ¿no?, a vivir en paz con sus hermanos y con todos si en la tele están viendo lo otro y todos los jueguitos estos interactivos? Olvídate, se trata de destruir al otro. Yo creo que todas esas personas deberían, ¿no?, recapacitar qué les están dando a los niños como alimento. ¿Tú qué propondrías desde el Senado, Josefina? Mira, yo primero el compromiso de tener mejores leyes y después que se cumplan, pero en el caso de la televisión, creo que es mucho lo que tenemos que hacer. Y lo voy a decir con lo que viví anoche en un partido de béisbol. A ver. Hace mucho tiempo no iba a un partido de béisbol. Me encantó ir anoche aquí al estadio de béisbol de la Ciudad de México. Pero lo que más me dio alegría y emoción, primero es un deporte muy familiar. Y de pronto, mientras era una jugada y otra, pasaban en la pantalla. Mira, las escenas más bonitas, más emocionantes eran las niñas y los niños a las 10 de la noche, viendo el partido de béisbol, ahí en el campo de béisbol, con lluvia, con todo, y las niñas bailando y los niños dando vuelta y mandando besos en la pantalla. Quiere decir que si nosotros nos ocupamos de construir contenidos que alimenten estos valores de justicia, de construcción de paz, de solidaridad, de amor por la tierra, de amor por México, de reconstruir el tejido social. Decía el gobernador de Tamaulipas hace 2 días, llevo 3 años diciendo que el principal problema era la seguridad. Hoy reconozco que no es así. O sea, el principal problema es la inseguridad, ¿no? Hoy reconozco que el principal problema es que rompimos el tejido social de nuestras familias. Creo que entonces todo lo que hagamos en contenidos, no hay nada más poderoso hasta hoy que la televisión. Para llegar a grandes poblaciones necesitamos a la televisión en todos sus sentidos. Gracias por decirlo. Y es aquí donde yo te pregunto, Silvia Roche, ¿tú volverías a Televisa, irías a TV Azteca? Yo creo que ahorita hay otros medios, sobre todo tenemos un peligro que no teníamos hace 40 años. Es el ciberespacio, todo lo que viene en Internet. Los niños están pegados a sus tablets, a sus celulares, claro, a sus teléfonos inteligentes, ¿no? Ya no ven tele. Entonces vamos a tratar de llegar a ellos ya en una forma en que sabemos que ellos van a estar más atentos, porque es terrible. Y ahora también hay ciberacoso. Cualquiera se hace pasar por tu amigo, ¿no? Te lleva a algún lado y no solamente es ahorita lo que es acoso sexual, esto implica trata de blancas y eso es terrible, cuando tu niño no solamente no es acosado sexualmente, sino que desaparece por estos tipos que a través del internet y de todo se presentan a ellos. Cuando un niño en su casa no tiene amor, no tiene atención, no tiene autoestima, y todo, entonces va a caer muy fácilmente. Fíjate que tuvimos el testimonio de una chica, ¿no?, terrible, que fue todo lo contrario. Dijo, yo prefiero a que abusen de mí sexualmente a que sienta que no existo. Dios. Era mi forma de sentir que yo existo. Que alguien me amaba. Sí, decía, en mi casa no me pelan. Por lo menos este abusador me hace sentir que yo existo.
Y yo creo nada más, junto con lo que dice Silvia, que nuevamente se adelanta y dice, son las redes, ocupamos de todo, Álvaro. La televisión pública, la televisión privada, la radio, las redes sociales, todos los espacios para las niñas y los niños, para su interés superior, porque la pregunta creo que nos tendremos que hacer cada uno y cada uno de nosotros es ¿con qué contenidos alimentamos el alma de nuestras niñas y de nuestros niños? Y después, ¿qué consecuencias esperamos? Ahí está la clave, Josefina, pero yo tendría que ser el peor periodista del mundo si no aprovechara que tú estás aquí en Canal 22 para preguntarte ¿qué opinas del caso Rosario Robles? Porque es una historia en términos de contenido que está moviendo muchas emociones en términos sociales. Muchas emociones. Mira, yo creo que por supuesto tiene que haber un apego total al Estado de Derecho, a la ley. Yo no tengo elementos ni me corresponde a mí hacer ningún juicio en cuanto a si tiene o no responsabilidad. Creo que en todo caso lo que ha generado una enorme preocupación y se han manifestado ya diversos sectores al respecto es el procedimiento que se siguió por el juez a cargo de este caso y la preocupación de que en esta decisión del juez al que le corresponde decir esta es la última palabra, hayan influido u otros factores o no se haya acatado este Estado de Derecho y esta certeza jurídica. Porque creo que en este caso, más allá de cuestiones políticas, partidistas, de lo que la autoridad le toca hacer y hay las instituciones para hacerlo, la certeza jurídica y el cumplimiento de la ley es lo que nos va a permitir a los ciudadanos también vivir sin miedo. Y no puede haber paz si no hay justicia. Entonces, más allá de lo que las autoridades en su competencia deben resolver, creo que lo que hoy está en un gran debate, como bien lo señalas, es finalmente la manera en que se sigue este proceso y se toman las decisiones. Nos acaba el tiempo, desgraciadamente nos tenemos que ir. Yo quiero pedirles conclusiones. Mirando a la cámara, Silvia Roche, ¿con qué nos vamos? Ay, yo sobre todo un mensaje, una llamada de atención a los padres de familia, que de veras tomen en cuenta a sus hijos, los escuchen, comuníquense con ellos, porque si ellos en su casa sienten que son alguien que valen mucho y que merecen respeto, también se van a hacer respetar. Álvaro, yo creo que también toda esta inseguridad, este caso de criminalidad que hay hoy en día, pues ha de ser por todos esos chicos que cuando eran niños sufrieron, ¿no?, toda esta violencia y ellos lo que están haciendo es vengándose de la sociedad por todo lo que recibieron cuando eran niños. Muchas gracias, un honor. Josefina, ¿con qué nos vamos? Pues mira, yo me voy con muchas tareas, con una gran responsabilidad. Quiero reiterar mi compromiso desde el Senado de mejorar las leyes que tenemos y después invitar a que lo hagamos conjuntamente, pero también que tenemos que acompañar de mejor manera a los papás, a las mamás, junto a la responsabilidad a la que Silvia nos convoca. En modelos como las estancias infantiles, atención integral, el derecho de los niños al juego, el derecho a vivir sin miedo y el, por supuesto, exigir como ciudadanía, pero al mismo tiempo el entender que cuando se comete un delito contra una niña o un niño, se requiere toda una comunidad que lo consienta. Pero también para que no suceda ese crimen, se requiere toda una comunidad que tenemos que impedirlo y nos tenemos que acompañar. También me quiero ir, por supuesto, reconociendo estas duras y terribles realidades, pero también me voy con la fuerza, con la convicción de que si nos unimos y realmente reconocemos que las niñas y los niños no tienen partido, que las niñas y los niños no votan, pero merecen toda nuestra atención y nosotros estamos a cargo de que suceda, podemos construir un país, el país que realmente ellos se merecen y que nosotros estamos pues en el deber de ser parte del mismo. Entonces me voy también con este aliento y los invito a todos, ¿eh? Esto no es un tema ni de partidos ni de regiones del país, esto es de todos los mexicanos. Muchas gracias, un honor. Hasta la próxima.